Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga a mis hermanos y hermanas, dando gracias nuevamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Él porque Él es el que nos permite y nos concede todas las cosas que nosotros podamos realizar. Vamos a esta hora, vamos a buscar en las Escrituras, en el libro de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 dice así para la gloria de Dios: A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirán vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Hasta ahí su palabra. Así que los invito a que inclinen su rostro y oren conmigo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, he aquí nuevamente delante de ti, Señor Jesús. Padre eterno, gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que nos mantiene vivos, Señor. Tú eres el que nos mantiene, Señor, nos da el alimento, el cuidado, Señor, tu protección, oh Dios, la fuerza que tenemos en estos cuerpos, Señor, es porque tú nos las diste, Señor. Padre eterno, a ti sea la gloria y la honra y toda magnificencia sea dada a ti, Señor. Toda alabanza, Señor, todo loor, Señor Jesús, tú eres merecedor de todos ellos, Señor. Porque ciertamente por ti, Señor Jesús, es que este mundo está de pie, Señor Jesús. Padre Celestial, oh Dios, a leer tu palabra, Señor Jesucristo, oh Dios, y cómo tú, oh Dios, das esa advertencia, Señor, sabiendo, oh Dios de gloria, que tenemos que buscarte en el tiempo que sea oportuno, Señor, porque ciertamente vendrá tiempo, oh Dios de gloria, cuando ya no habrá más misericordia sobre esta tierra, Señor. Has sido tan paciente y longánime, Señor Jesús, oh Dios, en cuanto a nosotros, Señor. Oh Padre Celestial, mira cómo este mundo se está cayendo en pedazos por causa del pecado, Señor. Muchos de ellos, Señor, se están envolviendo, Señor Jesús. Oh Dios, y muchos mueren, oh Dios, diariamente, Señor. Pero tú siempre has extendido tu misericordia, Señor, extendiendo tu mano para que volvamos a ti, Señor Jesús.
pero el hombre siempre es duro de corazón, oh Dios, y no te hace caso, Señor. Pero ruégote por aquellos que te hacen caso, Señor, por aquellos que temen tu nombre, Señor, Padre Celestial, y están allí, Señor Jesús, oh Dios, esperando en tu bondad y tu misericordia, Señor. Te pido por este servicio, Señor Jesús, lo cual, oh Dios, queremos entonar estas alabanzas, Señor. Sea gratos delante de ti, Señor Jesús, oh Padre Celestial, y todos aquellos que pudieran estar escuchándonos, Señor, se unan a nosotros, Señor, en cuanto a estas alabanzas, Señor. Así te lo pedimos, Dios de gloria, glorificándote a ti sobre todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hay un cántico que es muy solemne, al cual es el cántico de Aleluya. Ese cántico se ha cantado durante años y años. Muchas veces, Señor, ha ayudado a muchos hermanos, sabiendo de que cuando hay dificultades y pruebas, aún en depresión, muchos han cantado estos cánticos y el Señor los ha confortado. Pero aparte de eso, la palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Por eso que por nuestros labios podemos decir alabado sea nuestro Señor. Vamos a cantar el cántico aleluya. Aleluya. Sangre me ha limpiado.
por lo que hizo por mí. Aleluya. Por eso le damos la gloria a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho por Él, por nosotros? Que el Señor haya dejado su trono, haya dejado su lugar ya excelso, y que descienda aquí en la tierra, y que vino a padecer por causa de nuestros pecados, para rescatarnos a nosotros. Porque sépase, ninguno se podía salvar a sí mismo si no fuera la gracia de nuestro Señor. Así que si hoy estamos de pie es porque el Señor así nos salvó. Aleluya. Por eso a Él sea siempre la gloria y la honra y la alabanza. El tiempo ha pasado rápidamente, así que vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que ha de traer la palabra. Esa palabra que nutre y llena nuestras almas. Así como hemos cantado, ese es el poder que ha transformado nuestras vidas. Así que será hasta otra nueva oportunidad que el Señor nos conceda. Que el Señor me le bendiga, mis hermanos. Aleluya. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están en sintonía de tarde a tarde oyendo este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Así que sean ustedes bendecidos en esta tarde en nombre del Señor Jesucristo, para que sean ustedes recibiendo y aceptando esa palabra gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que tiene para hoy, para su vida, para su alma, para la edificación de ese cuerpo glorioso que Dios está tratando y formar y anclar sobre su palabra, que es para llevar una novia, una esposa, una iglesia llena del Espíritu Santo para Él, para su gloria, sea hecho en todas las cosas que Él quiere hacer. Por eso, amados hermanos, damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta tarde nuevamente. Es por gracia infinita de Él que nos da la oportunidad de llevar esta santa y bendita palabra, para que así podamos entonces usted y yo ser edificados a través en la base fundamental de su palabra. Así que Dios, en su gracia y misericordia, Él no escatimó esfuerzo para bajar aquí a la tierra, hacerse un hombre como usted y como yo, y luego dar su vida ya en la cruz del Calvario para rescatarnos de la condición del pecado. Era Jesucristo hombre, el Dios, el único mediador, que dice la palabra, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ahora resulta que después que Él ascendió a los cielos, murió y resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y ahora ha entregado ese ministerio de la reconciliación. Ahora, como dice la palabra, como Dios rogando por medio nuestro para reconciliar entonces al hombre consigo mismo. Así que Dios en su gracia y misericordia ha llamado un pueblo, una iglesia, para ser entonces dotada de todo el poder de Dios, y así entonces llevar al hombre pecador, a la mujer pecadora, a la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que ese Dios grande y poderoso está haciendo en ese ministerio del día de hoy? Ese ministerio del tiempo final, el evangelio del tiempo final. Porque déjeme decirle que esa fue la comisión que el Señor le dio a la iglesia primitiva cuando allá en Hechos 2:38, allá de luego que antes que recibieran el Espíritu Santo, le dijo, vayan y esperen allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y luego cuando Él, antes de irse, dijo, esperen allí hasta que reciban ese poder. Y después le dijo la comisión que iban a hacer. Me van a ser testigos allá en Jerusalén, en Samaria, en lo último de la tierra, por testimonios. Así que Dios, recibiendo de parte de los discípulos esa llegada hacia Él los comisionó y los mandó entonces a recibir ese poder para luego entonces entregarle ese ministerio de la reconciliación, para que llevaran al hombre entonces a la presencia de ese Dios grande y poderoso. Así que usted, amado hermano, que sí, quizás no conoce a Dios, no ha escuchado el Evangelio, estas son las buenas nuevas de salvación. Esos son los mensajes, el mensaje que Dios quiere traer para que usted vaya entonces a conocer y ser salvo, porque Dios quiere salvar
tu alma, quiere salvar tu vida de la inmundicia del pecado y de la muerte. Así que les invito, amados hermanos, a tomar entonces una escritura para darle entonces continuidad a este tema que hemos trazado para traer esta tarde por la ayuda del Señor, que la hemos titulado Discerniendo los Espíritus. Entonces, quiero que tomen conmigo en Segunda de Crónicas el capítulo 35 y leemos allí 2 versículos del 1 al 2 y luego pasaremos al versículo 20 hasta el 22 y así me acompaña entonces a leer y desarrollar este tema con la ayuda del Espíritu Santo. Pues acuérdense que Dios es Espíritu y Él viene entonces, manda mensajeros, ángeles administradores para que ministren su palabra. Uno no habla de nosotros porque nosotros queremos, no, es porque Dios así lo pone en nuestros labios para hablarla allí con confianza a cada una de las vidas que Dios quiere que lleguen al conocimiento de su palabra. Él dice que no envía su palabra y regresa vacía, sino que hace la obra para la cual Él la envía. Uno allí ve entonces cada un movimiento de Dios y tiene entonces que decidir aceptar o rechazar. Así que les invito entonces a leer conmigo el capítulo 35 de Segunda de Crónicas. Leemos los 2 primeros versículos aquí y después luego pasamos al 20. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Josías, hizo la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero y puso a los sacerdotes en su empleo y confirmólos en el ministerio de la casa de Jehová. Pasemos al versículo 20 al 22. Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Cacharmis, junto a Éufrates, y salió Josías contra él. Y él le envió embajadores, diciendo, ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurara. Déjate de meterte con Dios, que es conmigo, no te destruya. Mas Josías no volvió su rostro de él, antes disfrazóse para darle de batalla y no atendió a la palabra de Necao, que era de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. Hasta allí la lectura. Así que les invito entonces a inclinar su rostro para que oremos al Señor. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, glorioso y eterno Salvador, sea usted, Señor, en este día, Señor, glorificado su santo nombre, Padre eterno, porque grandes son sus misericordias, Padre eterno. Oh, aleluya, Padre santo, te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos has dado, nos estás dando y nos darás, Padre santo. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor Jesús, que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, parados, Señor, llevando tu palabra, Señor, siendo, Señor Jesús, una ayuda, Padre eterno, para así a las vidas puedan llegar al conocimiento de ti, Padre eterno, que sepan y reconozcan que hay un Dios grande y poderoso que los amó con amor eterno, Padre eterno, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted vino, Señor, a salvarlos, Señor, al hombre que estaba sumergido en el pecado, perdido en delitos, Padre eterno, pero vemos que es su gracia, su amor infinito para con el ser humano, Padre eterno. En esta hora, Señor, te pido, Padre eterno, por cada una de las vidas, Señor, que están allí, Señor Jesús, atento a tu voz, Señor. A cada uno de mis hermanos, Padre eterno, quizás con necesidades, Padre eterno, en sus vidas, Padre eterno, pero tú eres el Dios todopoderoso que conoce todas las cosas, Padre eterno, que a ti no se te escapa nada, Padre eterno. Tú eres el Dios que discierne los pensamientos, que escudriña los corazones, Padre santo. Te ruego, Señor, que escudriñe los corazones de las vidas, Padre eterno, y de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que están allí, Señor, esperando una palabra suya, Señor, una respuesta quizás le han pedido, Padre eterno, pero sea usted obrando, Padre eterno, el querer como el hacer por su buena voluntad, Padre eterno, en esta hora, Padre eterno. Ayúdanos, Señor Jesús,
a llevar tu palabra, Señor, a diferentes lugares en el cual usted quiere que la llevemos, Señor Jesús, y así sea usted, Señor, glorificado, su santo y precioso nombre, Padre eterno, en esta hora, Padre eterno. Ayúdenos, Padre mío, a abrir, Señor, nuestros labios, Señor, llena mi boca de palabras, Padre eterno, y ponga esa palabra con confianza, Señor, para que así pueda llevarla con gran gozo y alegría, Señor Jesús, a cada una de las vidas que puedan oír, Señor, y sean ellos edificados en tu palabra. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cualquier necesidad, Padre eterno, que está en ellos, que estén clamando, Señor, oye, Señor, su clamor, Padre eterno, oye, Señor, sus peticiones, Señor, y dale conforme a tu voluntad. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, entonces vemos, amados hermanos, que esta escritura es lo que hemos leído y el tema, lo que hemos titulado, discerniendo los espíritus. Sabemos que tenemos una lucha en este mundo, dos fuerzas peleando, el bien y el mal, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Dos fuerzas peleando en este mundo, el cual usted no lo puede ver con estos ojos naturales. Usted no puede captar o palparlo, sino tiene que verlo con la vista espiritual. Ese mundo de espíritu, el cual está plagado de tantos espíritus malos que lo podemos ver las manifestaciones diferentes en las hombres o mujeres que lo puedan manifestar, pero no vemos lo que está detrás de ellos. No vemos lo que puede estar impulsando a aquel hombre, a aquella mujer a hacer lo equivocado. Porque cuando usted ve una mujer que se desnuda en la calle, un hombre que se desnuda en la calle, que está desquiciado quizás, son fuerzas espirituales que lo han tomado y lo están haciendo hacer cosas erradas, cosas equivocadas que a los ojos de Dios no es agradable. Pero no estamos viendo lo que está detrás de esa persona, sino estamos viendo la manifestación de la persona y lo que está haciendo equivocadamente. Pero detrás de esa manifestación hay una fuerza espiritual que está llevando cautivo a hacer lo malo al hombre y a la mujer. Cuando usted ve una mujer o un hombre mintiendo, vociferando palabras obscenas, haciendo lo equivocado, haciendo cosas malas, cosas indebidas, no es la culpa de la persona, sino es el espíritu que está en la persona. Aunque también la persona puede también tener culpa porque le da cavidad, le da entrada a aquel espíritu y aquel espíritu la posee o lo posee para hacer entonces lo errado. Cuando roba, mata algo, eso ahí son espíritus que están ahí lidiando en aquella persona. Las fuerzas diabólicas que están para echar a perder entonces la obra que el Señor ha creado, porque acuérdense que somos creación de Dios. Ser humano es creación de Dios, pero el que pervirtió, el pervertidor, se llama Satanás, el cual viene entonces con su espíritu malo a dañar esa obra de Dios. Pero vemos entonces que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios dijo que él vino para deshacer las obras del diablo. Por eso la Biblia es clara. La Biblia es, podemos decirlo, es algo que nos dice de una vez claramente que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice Efesios 6, el versículo 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritu. Son potestades, principados, señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. Son fuerzas demoníacas que están allí haciendo desastre, pero solamente que un hombre, una mujer, un creyente pueda discernir, pueda captar ese mundo espiritual, es solamente por la obra de Dios. Dios dándolo entonces a conocer a través de un don, el cual es el don de discernimiento, que es demasiado importante que lo tenga un creyente, un hijo de Dios, porque así puede entonces discernir claramente los espíritus. Es la única manera para poder
combatir contra todas esas fuerzas diabólicas que el diablo quiere traer a la humanidad. Así que usted y yo entonces normalmente nos movemos en este mundo, este globo terráqueo, por estos sentidos espirituales, los cinco sentidos naturales, pero sentidos espirituales que van en los canales. Allí no podemos ver si Dios no los permite entonces ver más allá, sino si tenemos obstruidos esos sentidos espirituales, y así no podemos entonces discernir esos espíritus. Pero Dios en su gracia entonces está dándole entonces eso, dotando a sus hijos de esos sentidos espirituales para que así puedan entonces discernir esos espíritus que puedan venir a dañar la obra de Dios. Vemos entonces en esta lectura que leímos aquí de el rey Josías, que él le faltó algo, le faltó ese don de discernimiento para ver si el mensaje que le había mandado el rey Necao era de Dios o era del diablo. Por eso no captó bien, que podemos decir que él se apoyó en su propia prudencia, porque Dios lo bendeció al rey Josías grandemente, pero él se apoyó en su propia prudencia y no pudo discernir claramente qué era el mensaje que le había mandado el rey Necao. Allí vemos entonces en el versículo 20 que dice: después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Cacharmis, junto a Éufrates, y salió Josías contra él, y él le envió embajadores, diciendo: ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase. Déjate meterte con Dios, que es conmigo, no te destruya. Así que aquí vemos un mensaje que le mandó este rey Necao al rey Josías, que él no venía contra el rey Josías, él iba a pelear contra el rey de los asirios, con otra casa que le hacía guerra, y claramente le dijo que no se metiera con él, porque no se atravesara en su camino, porque Dios era con él, y no sea que se entorpeciera el camino y lo iba a destruir a él entonces. Eso es lo que le dijo el rey Necao a Josías. Pero Josías no discernió el mensaje que le había dicho. ¿Por qué causa? Porque Josías quizás pensó, pero bueno, ¿cómo este me trae un mensaje que si Dios es con él? Si yo sé que este es el mismo diablo, pensaría Josías. Porque ¿qué tipificaba el rey Necao, que era el faraón de Egipto? Necao se tipificaba al mismo diablo, y Egipto tipificaba el mundo, el cual sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, el mismo diablo. Pero lo sabemos por la Escritura, porque quizás usted dice, usted que no conoce la Escritura, amigo que me escucha, quizás dice, no, pero si este mundo va a ser del diablo. Sí, Dios lo creó, pero el diablo lo pervirtió por causa de la desobediencia del hombre. Y se perdió entonces la facultad del hombre aquí sobre la tierra, el poder, y el diablo lo tomó por causa del pecado. Por eso el Señor, allá en la tentación, cuando el Espíritu Santo lo llevó el Señor, Satanás tentó al Señor allí, y lo que le dijo fue: si adórame, postrado, si te postraras y me adoraras, este mundo te lo daré, así, todo el reino de este mundo te lo daría. Así que se los mostró, y le dijo que si el Señor se arrodillaba y lo adoraba a él, el diablo le iba a dar los reinos, porque son míos, dijo, me pertenecen. Y era una realidad, porque él había perdido, el hombre, la potestad de aquí, del reinado de la tierra, por causa del pecado. Y como le pertenecía a Satanás, entonces allí estaba entonces este mundo plagado de espíritus. Y vemos allí entonces cuando el rey Josías le llega este mensaje de Necao, que le viene y le dice que no se atraviese en el camino de él, porque él viene contra la casa que le hace guerra, eran contra los asirios. Y allí se entrometió en el camino
el rey Josías para hacerle guerra a él. Y no discernió porque Josías podría ponerse a pensar, yo voy a averiguar a ver si este es de Dios o es de qué. Porque él tenía cómo discernir eso, él tenía cómo consultar, porque cuando él arregló la casa de Jehová, ¿qué hizo él? Puso a los sacerdotes en su empleo y confirmólo en el ministerio de la casa de Jehová. Él podía consultar a los sacerdotes y allí, a los dones, y allí podía entonces decir si Dios le daba la respuesta, si podía subir contra el rey Necao a pelear con él o no podía pelear, porque Dios siempre trabaja con ellos así. Lo consultaban y Dios les daba la respuesta, si podían pelear o no podían pelear. Pero aquí resulta que el rey Josías no consultó, sino que se puso de guapo y se atravesó en el camino allí. Y allí entonces Necao fue cuando le dijo entonces, ¿qué tengo yo contigo? O sea, yo y tú, rey de Judá, no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase, imagínense, el mismo diablo diciendo que Dios me dijo que me apresurase. Y déjate de meterte con Dios, le dijo, no te entromezcas, estás atravesado en el camino y Dios me ha dado la orden que voy a hacerle guerra a estos asirios. Y Dios es conmigo. Por eso vemos las cosas extrañas que Dios hace, que Dios permite en este mundo. Solamente discerniendo los espíritus, usted podría captar esas cosas. Sabemos nosotros por la Escritura que siempre en el mundo espiritual hay una guerra, una batalla, el cual Satanás no puede hacer nada a ningún hijo de Dios, al menos que le pida permiso. A ninguna persona puede tocar el Satanás si no le pide permiso antes a Dios, porque el diablo es un instrumento en la mano de Dios. El diablo es un sirviente de Dios. Por eso Dios le dio la orden que fuera a pelear contra los asirios, pero cosa que no lo sabía era el rey Josías. No sabía ese movimiento espiritual que estaba allí. ¿Por qué causa? No discernió primeramente confiándose en su propia prudencia y tampoco consultó allí en la casa de Jehová a los ministerios que había constituido allí mismo y allí a los dones, el cual él siempre lo hacía, pero aquí falló, le falló el discernimiento. ¿Y qué pasó entonces? Se atravesó en el camino del rey Necao y allí entonces le dio batalla, allí en el Megido, dice, y allí entonces falleció. Allí lo hirieron gravemente y murió por causa de no discernir una palabra que Dios le había mandado a decir, un mensaje que Dios le había mandado a decir por boca del mismo diablo allí. Vemos algo que es tremendo, porque solamente lo podemos ver en el mundo espiritual y captarlo con el discernimiento de Dios. Si no, no lo podremos captar. Entonces, ¿qué significaba Necao? Necao representaba al diablo. Egipto representaba al mundo. Eran dos cosas que el rey Josías sabía, que siendo el diablo y va a decir que viene de parte de Dios, pero Dios permite las cosas con un propósito. Y a veces para probar, aunque Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba a veces a ver qué fundamento tiene la persona. Muchas personas hoy están sin fundamento y no tienen discernimiento de parte de Dios para captar si es de Dios las cosas o no es de Dios, cuando vienen unas palabras así de parte de un mensajero. Por eso es tan importante tener este discernimiento por el Espíritu Santo a cada creyente en este mundo que estamos viviendo, el mundo de los espíritus. Así que vemos entonces cómo falló amargamente allí este rey Josías. Josías había sido bendecido grandemente por Dios, porque Dios lo había escogido desde los 8 años. 8 años que fue escogido como rey para gobernar a Israel. Y fíjese, él dice la Escritura que a los 18 años, él empezó entonces a quitar los baales, los altares que su padre había formado o había hecho en Israel. Porque tanto su abuelo como había sido
Josafá, Manasés era su abuelo y Amón era su padre. Ellos habían hecho los malos ante los ojos de Dios y habían hecho entonces altares en casi en todo Israel y Judá. Habían hecho al pueblo pervertirlo allí en tanto hechicería como brujería. Pero cuando ellos fallecieron, entonces entró a reinar entonces a los 8 años Josías. Pero a los 12 años, él empezó entonces a derribar todos esos altares que sus padres y sus abuelos habían hecho. Y así empezó a limpiar toda la tierra de Israel, este muchacho, a los 12 años. Para que usted vea que usted como joven, que quizás piensa, soy muy niño todavía, pero Dios, si está con deseo de servirle al Señor, Dios lo usa de una manera sobrenatural, porque Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Así que usó a este muchacho a los 12 años, así como usó al Señor Jesús cuando estuvo aquí sobre la tierra, que fueron a adorar a Jerusalén, él y sus padres, María y José, con el Señor Jesús siendo un niño de 12 años, pero se les perdió en Jerusalén y ellos regresaron a su casa y duraron 3 días buscándolo. Pero cuando regresaron a Jerusalén otra vez, lo encontraron ¿dónde? Jugando. No, lo encontraron en el templo, allí predicándole a aquellos hombres doctos de la palabra, aquellos hombres fariseos, escribas. Allí los tenía atónitos, diciéndole las cosas del Señor, predicándole el evangelio eterno. Pero, ¿qué decían la gente, los grandes cabezones de ese tiempo? Que este muchacho, ¿de dónde aprendió tanta sabiduría? ¿A qué escuela ha ido? Ellos, sin duda alguna, no sabían, pero sí había una escuela que había venido el Señor, el cual era no de esta tierra, sino la de arriba, donde está el Padre de las luces, el cual no hay variación ni sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el que da la sabiduría, Él es el que la da al que la pide, porque usted y yo quizás no tenemos sabiduría, pero si la demandamos de Dios, Él dice que la dará sin reproche. Así venía entonces el Señor Jesús dotado de esa sabiduría, porque era Dios hecho carne. Entonces vemos que Josías fue entonces instruido por el mismo Dios allí y le dio gracia. A los 12 años derribó todos esos altares en diferentes lugares y sin duda alguna que Dios se agradó de todo eso lo que hacía aquel muchacho. Y dice la Escritura que a los 12 años, a los 18 años, entonces mandó a un escriba llamado Safán a que fuera a la casa de Dios, al sacerdote, al sumo sacerdote de allá, el cual estaba en la iglesia, en el templo, y recogiera la ofrenda que estaban allí, y la diera entonces para que repararan la iglesia ahora, repararan aquel templo que estaba arruinado por causa que los gobernantes pasados, sus padres y su abuelo, habían destruido, habían puesto en idolatría todo aquel templo. Y él entonces mandó a derribar entonces todas esas cosas y a limpiarla y a reparar todo lo que era necesario allí en el templo. Así como usted y yo quizás estábamos arruinados, estos templos arruinados por causa del pecado, pero Dios en su gracia mandó entonces a sus herramientas, a sus dones, a sus ministerios, para entonces así repararlo y ser entonces posesión de Dios, porque es la única forma que Dios pueda bajar, descender a poseer el templo, el cual es la morada de Dios. Allí no puede descender porque el templo estaba vuelto pedazo, porque estaba metida la idolatría allí. Estaba entonces, era puro espíritu diabólico allí, porque era hechicería, brujería. Adoraban hasta los sol, la luna, las estrellas y todas estas cosas. Pero Dios entonces tenía que restaurar aquel templo y usó entonces a este hombre, a este rey, Josías, así para reparar aquel templo. Y mandó entonces a Safán, escriba a la casa de Dios, y le dijo a Hilcia, el sacerdote, que le diera entonces la plata y le entregara a aquellos hombres hedonios, aquellos hombres que estaban allí para reparar y restaurar el templo, el cual eran los carpinteros, los que trabajaban con cantería, piedra, y los albañiles, y así reparar entonces aquel templo.
Allí entonces, cuando estaban haciendo aquel trabajo, resulta que moviendo quizás los escombros allí, sale un libro, el cual era el libro de la ley. Podemos decir la Biblia. Estaba allí oculta, escondida, que no estaba a la vista de la gente, pues estaba escondida, porque así como escondió la Biblia allá el mismo Satanás, aquí la esconde también el mismo Satán hoy, para no ver que la gente vea el propósito de Dios, lo que Dios tiene para hoy a través de la Escritura, que no ven que lo que Dios quiere derramar el día de hoy y darle a conocer estos misterios de restaurar al hombre a la posición original, el cual Dios quiere traerlo, a la fe apostólica, llevar a los hijos a la fe de los apóstoles y a la fe de los apóstoles hacia los hijos. Eso es lo que Dios quiere hacer, pero como está escondida allí, así como estaba escondida aquella Biblia, aquel libro de la ley está allá en el templo, aquí entonces estaba escondida, pero Dios la ha desempolvado y la ha sacado para dar a conocer estos secretos, estos misterios que ahora se están desarrollando en el día de hoy, el cual es dando entonces a conocer que hay un ministerio, que hay dones en la iglesia que tienen que estar puestos para así llevar entonces al hombre y ese templo, limpiarlo y levantarlo a la posición para que Dios Todopoderoso pueda descender. Así entonces es lo que hizo entonces este hombre Josías, mandando aquí a aquellos hombres para que preparara aquel templo y lo restaurara. Eso es lo que estaba haciendo. Pero cuando encontraron entonces el libro, dice la Escritura, usted lo puede leer desde el capítulo 34, puede ver toda esa historia de Segunda Crónica. Cuando vemos que consiguen el libro, entonces este libro dice que lo leyeron, lo llevó al rey, y allí el rey, cuando oyó las palabras del libro, allí su corazón se enterneció, dice la Biblia. Y allí le mandó entonces, ¿qué mandó el rey? A 5 hombres, tipificando, porque es la sombra, el pasado es la sombra de lo que vemos el día de hoy. Mandó a 5 hombres, tipo del ministerio, profetas, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A quién los mandó? Los mandó a trabajar juntamente con los dones, el cual era a Hulda, la profetisa, el cual era a consultar, que dijo el rey, pregúntale a Jehová qué es de mí, qué es del pueblo y qué es de Judá. Era una pregunta, una incógnita que tenía el rey Josías para aquel entonces. Pero eso tenía que darle la respuesta entonces a través del ministerio y de los dones que estaban allí operando en ese tiempo, el cual Dios está operando igualmente, de la misma manera como operó allá en la antigüedad, tiene que operar en el día de hoy, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia su palabra. Así que vemos entonces que Josías mandó y le dieron la respuesta. Y la respuesta fue correctamente, que por cuanto su corazón se había enternecido, le dijo Hulda, la profetisa, que Dios no iba a traer el mal en sus días, sino iba a dormir antes que llegara entonces esos días malos al pueblo, porque era una profecía que era una maldición, porque ellos se habían hecho lo equivocado, lo malo. Y fíjese lo que mandó Josías, mandó a los embajadores allí, a Safán escriba, a la casa allí, a preguntarle, y mandó a Hilcia, a Icán, a Igbor, Safán, a Asaías, 5 hombres, y a Hulda, que era la profetisa en ese día, viéndose los dones con el ministerio juntamente trabajando. Un golpe duro para el mismo Satanás, porque Dios pelea entonces contra esas fuerzas espirituales a través de sus herramientas que tiene el provisto, el cual es los ministerios y los dones en operación. Al Satanás entonces no le gusta nada de eso, porque sabe que eso es lo que le da duro a él a través de los dones. Por eso es que en este último día dice que se va a levantar esos engañadores, esos falsos ungidos, esos falsos profetas,
para entonces distorsionar la palabra de Dios y negar la eficacia de la palabra. Por allí entonces dice este hombre, Josías, que él constituyó entonces luego que reparó la casa de Jehová, constituyó entonces ese ministerio para el sacerdote allí, para ponerlo en la casa de Jehová, y así entonces tener consultar. Cada vez que iba a salir a la batalla, cada vez que iba a hacer algo, él consultaba. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué entonces falló amargamente cuando este hombre, el rey Necao, el mismo diablo, le trajo un mensaje que era de parte de Dios y él no lo pudo captar? ¿Por qué falló? Porque no consultó como siempre consultaba él al ministerio y consultaba a los dones que estaban allí puestos en el templo. Así, hoy mismo, hoy en día, ¿por qué fallan tantos ministros en negar la eficacia de la palabra? ¿Por qué niegan los dones y los ministerios? Porque no consultan allí en el ministerio ni a los dones, porque tampoco lo tienen en medio. No pueden tener esos dones en su medio porque no lo creen. Y si no lo creen, tampoco los pueden entonces obtener. Y Dios entonces los deja quietos, los deja pasar, porque si no pueden tenerlo, allí entonces fallan amargamente al no tenerlo. Hombres que le dicen lo bueno bueno, que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y son otra cosa que Dios los ve haciendo la cosa incorrecta. ¿Pero por qué causa? Porque han perdido la visión. Si vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, allí podemos ver algo, el cual lo que dice el Señor advierte lo que vendría en esos postreros días. Capítulo 4 dice, pero al Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Por qué causa? Porque no han creído la verdad, entonces Dios les da un espíritu de error para que crean entonces a la mentira. Y allí entonces se enfota su mente, su visión espiritual, y entonces empiezan a negar la eficacia de la palabra. Y no pueden ver entonces la verdad de Dios traída a la escena. Así como Josías no pudo ver en ese día, cuando vino ese mensaje de parte de Dios, que no se entrometiera entre la guerra de este Necao, del rey Necao, y contra los asirios, sino que se apartara. Pero él pensó, no, si este es el diablo, va a traer un mensaje de parte de Dios. Es lo que no pensaba él. Pero Dios a veces hace esas cosas extrañas para ver qué fundamento tiene el hombre o qué fundamento tiene la mujer. Sabemos por la Escritura, quizás Josías no pudo entender eso, así como Job tampoco pudo entender cuando le vino toda aquella devastación de la muerte de sus hijos y le quitó toda la hacienda, el diablo. ¿Por qué? Porque él no sabía que había una guerra espiritual allá arriba, que había una reunión allá en el cielo, cuando vinieron los hijos de Dios a encontrarse con el Señor, pero también entre ellos venía Satán, de rodear la tierra. Y ahí fue donde Dios le preguntó, ¿de dónde viene Satán? Y Satán le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Así que el Señor le preguntó, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces, claro, ahí Satán entonces se puso bravo y le dijo que no va a ser perfecto si lo tienes rodeado como con un escudo. Allí entonces había una reunión que el Job no sabía que había esa reunión, pero nosotros por la gracia de Dios y misericordia en este día sabemos que sí hay una reunión y hay una guerra espiritual en los aires que están allí batallando tanto el bien como el mal, unos contra otros, el cual si usted y yo no tenemos ese espíritu, ese don de discernimiento dado por Dios, esa facultad de Dios que las tiene allí en las Escrituras, plasmada
como herramientas para nosotros, para así defendernos y poder contrarrestar toda malicia del diablo que pueda traer contra nosotros, no la podremos ver jamás si no entramos entonces en el programa de Dios. Así como Josías, rey de Israel, él sabía, el rey de Judá, él sabía cómo llamar a escena al Señor, cómo obtener una respuesta del Señor, pero le faltó entonces discernimiento en ese momento de prueba. Dios vino entonces a la escena a traerle un mensaje para que no se metiera, no se entremetiera entre la guerra del rey de Egipto y el rey de allí de los asirios. Pero él quizás se la tiró de guapo, vamos a decirlo así, y dijo, no, yo me metí en esta guerra, a mí como Dios está conmigo, Dios no va a estar con ellos, y era una realidad, pero Dios le había mandado ese mensaje, no te metas, no tienes nada que ver en esa guerra, así que apártate porque Dios estaba con el mismo rey de allí de Necao, de Egipto, pero él no pudo entender, y allí entonces se atravesó en la guerra, y allí entonces pereció, allí muerto con un flechero, porque no captó lo que Dios había mandado decir a través de este rey Necao. Vemos entonces que todo hombre entonces en el día de hoy, o ministro, podemos decirlo así, que no tiene entonces ese don de discernimiento, que no lo quiere obtener porque no lo cree, entonces está fallando amargamente y está errando en el blanco que Dios ha puesto aquí sobre la tierra, en su iglesia, para así perfeccionar entonces a su pueblo. La iglesia del Dios viviente tiene que estar dotada de todas esas manifestaciones del Espíritu Santo a través por los dones y el ministerio. Vimos que Dios ha enviado mensaje tras mensaje, y a la iglesia que no acepta mensaje de los dones y de los ministerios, Dios entonces le ha mandado un mensaje, una escritura, el cual podemos decir la escritura en la pared, como estuvo allá en el tiempo de Daniel. Aquí es Icaboc. La gloria de Dios entonces lo ha dejado. ¿Qué dice? ¿Qué significa Icaboc? La gloria de Dios se ha ido. ¿Pero cómo se ha ido? Yo tengo una iglesia tan grande, quizás dice la gente, yo los ministros, yo tengo una iglesia muy grande y somos bendecidos grandemente, pero el Espíritu de Dios no está allí, no se mueve en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque han dejado al Espíritu que los guíe y han buscado la guianza del hombre, la guianza humana, y lo que están haciendo es humanamente y no a través del Espíritu Santo, que quiere tomar el control y dominio de ese lugar, de la jefatura de esa iglesia. Pero como no quieren aceptar, entonces hay un mensaje entonces que dice Icaboc, la gloria de Dios se ha ido, los ha dejado. Si la gloria de Dios los ha dejado, entonces, ¿por qué causa entonces? Hay incredulidad. Y la incredulidad, Dios entonces se aparta de aquel hombre o aquella mujer por incrédulo. Dios quiere creyentes, Dios quiere hombres y mujeres que confíen en Él y que le obedezcan su palabra, porque la palabra de Dios no cae en tierra. Si está plasmada allí, Dios tiene que cumplirla, cada una de las cosas que Él profetizó a través de esta santa escritura. Él prometió que Él restauraría en los últimos tiempos todas las cosas, llevarnos a la fe apostólica, la fe de los apóstoles y la de los apóstoles a nosotros, los hijos. Así que hay que ser entonces una iglesia como la primitiva, y la única forma de ser una iglesia como la primitiva es entonces obtener todo lo que está allí en las escrituras, tanto los dones como los ministerios, lidiando allí con el creyente en la iglesia. Si Dios prometió entonces, allá como en los profetas, la Biblia dice claramente que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si Él lo profetizó a través de Joel 2, cuando Él dijo allí que en los postreros días derramaría todo de su Espíritu Santo sobre toda carne, y los hijos y vuestras hijas profetizarían, los viejos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones. Eso está aconteciendo entonces en el día de hoy, y
muchos ministros, mucha gente no se están dando cuenta porque no tienen entonces discernimiento, el cual es muy importante entonces tener ese discernimiento dado por el Espíritu Santo. La única manera de estar allí en el lugar preciso que Dios quiere que estemos. Así que eso fue lo que entonces le pasó al rey Josías. Descreyó el mensaje de Necao, que era de parte de Dios, y pensaba que era el mismo diablo que estaba hablando allí, vociferando cosas que no eran, pero resulta que era Dios en el negocio, y él no pudo captar entonces esa parte que Dios le había mandado el mensaje, que no se metiera en el camino, no se interpusiera entre el rey Necao y el rey de Asiria, el cual era que él iba a destruir. Y mire lo que le dice el rey de Necao: no te metas, porque Dios me dijo que me apresurase, o sea, que me apure a lo que voy a hacer. Pero él no captó nada de eso, porque se apoyó en su propia prudencia. Él pensaba que lo sabía todo. Él pensaba que sabía cómo manejar todo lo que Dios le decía. Pero Dios a veces, como le dije, prueba a veces el fundamento del hombre, a ver cómo está parado, qué piensa y qué hace, qué quiere hacer. Así que déjeme decirle, amado hermano, que no es que como usted piense, como usted quiere hacer o como usted lo vea. No, déjeme decirle que es como Dios quiere decirle en su corazón qué es lo que tiene que hacer. Usted no puede moverse por sus propias emociones, no puede moverse por su propia sabiduría humana, no, tiene que moverse a la voluntad de Dios. Si estar seguro, si usted sabe que usted va a hacer un negocio, si va a hacer algo que le va a favorecer o va a perjudicar, entonces la idea es decir, entonces, Señor, yo voy primero a consultar, yo voy primero a preguntarte a ver si me resulta este negocio o no me resulta, porque yo quiero estar segura, yo no quiero errar en cuanto a lo que yo voy a hacer. Pero vemos entonces que muchos fallan amargamente porque se la creen que se la saben todas, creen que tienen mucho estudio, que conocen a Dios, que conocen la Biblia de tapa a tapa, conocen al mensaje de tapa a tapa, y ya no necesito más de que nadie me enseñe. Deben decirle que todos los días de nuestras vidas aprendemos algo diferente. Dios es el que se la sabe toda, no nosotros. Nosotros estamos aquí expuestos a lo que Dios diga, a lo que Dios nos dé guianza y dirección a través de su Espíritu Santo. Pero si no nos guía, allí entonces estamos perdidos, entonces estaríamos mirando de lado y lado por muchos caminos por donde coger. Porque ¿qué dice la palabra? Que hay caminos que para el hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. El cual halló uno de estos fue el rey Josías. ¿Por qué causa? Por no discernir. Él pensaba que como Dios era con él, el gran Jehová de los ejércitos, que siempre le daba la victoria en todas las cosas, aquí también iba a salir airoso, aquí iba a salir victorioso, porque le iba a hacer frente a aquel rey Necao, y quizá dijo, no, yo tiene que correr delante de mí, pero no era así, porque el rey Necao le dijo, Dios es conmigo. Así que no te metas, no te entremestas entre Dios y yo, pues no sea que te destruya. Esa fue la frase que le dijo el rey Necao. Pero él no captó, no discernió y tampoco consultó allí al ministerio y a los dones, el cual tenía que haber consultado, pero falló amargamente por eso, y allí fue entonces murió por causa del discernimiento. Él estaba acostumbrado a consultar. Allí estaba Hulda, la profetisa. Allí estaban los del ministerio que había constituido, pero no pudo hacerlo o no quiso hacerlo. Y allí entonces fue cuando falló el mensaje que Dios le había traído por boca de Necao. Muchos hoy están entonces descreyendo lo que Dios está haciendo por su Espíritu Santo a través de los dones y el ministerio. Y el diablo entonces les ha horadado el oído para que no crean, y así no sea entonces
o así no oigan la trompeta del jubileo, la trompeta de la libertad, de liberación, el cual se encuentran presos en el día de hoy, negando la eficacia de la palabra, negando los dones y entrometiéndose en medio de las cosas que Dios quiere hacer y negando que Dios no está allí, sino que no, ese es del diablo, así como pensó Josías, eso es del diablo, José, imposible que Dios esté con él, porque es conmigo. Si yo me conozco a Dios, si yo conozco la Biblia, conozco todo el mensaje, es imposible que yo falle aquí. Pero déjeme decirle que Dios a veces prueba a ver cuál es el fundamento de cada uno de nosotros. Así que falló amargamente Josías y aquí están fallando amargamente muchos ministros en el día de hoy. Así que no oyen la palabra de la trompeta del jubileo y entonces están haciendo orada la oreja para así que no la oigan más la palabra. Entonces están cruzando entonces una línea entre el juicio y la misericordia, descreyendo y negando la palabra. Qué peligroso es, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora, descreer lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer y lo que Dios se dispone a hacer completamente, a así llevar esa iglesia a una perfección. Por eso vamos un momentico al libro de Deuteronomio y vemos allí que cómo puede Dios trabajar a través y probar su pueblo, probar sus hijos, si en realidad están bien parados, firmes, si le han creído o no le han creído, porque para eso es que Dios permite estas cosas, así como permitió que Necao, siendo el mismo diablo, le trajera un mensaje de parte de Dios para aquel rey Josías, que no pensaba que era él, pero Dios lo hace como él quiere, así como le trajo entonces allí la reunión con Job, y vino aquel gran problema para Job, pero Dios es el que hace todas las cosas y él hace como él quiere. Si vamos entonces al libro de Deuteronomio, el capítulo 13, y vemos allí unas cortas frases, lo que Dios dice allí. Dice allí: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te dijere y te diera señal o prodigio y caeciera la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él os allegaréis. Aquí vemos entonces que Dios prueba entonces muchas veces al hombre y a la mujer y a su pueblo. Porque dice: cuando se levantaren en medio de ti profetas o soñadores de sueños y te diera señal y prodigio y acaecieran la señal y prodigio que él te dijera, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos. Allí entonces quizás se levanta un soñador o se levanta un adivino allí y te dice: esto va a acontecer, porque es un adivino, es un espíritu que está allí lidiando a aquella persona y engañado por Satanás aquella mentira, la que dice aquel soñador o aquel adivino, le acontece y el hijo allí, es un hijo de Dios, vamos a decirlo así, y falla en ver estas cosas, entonces allí entonces Dios le dice que fallaste porque no discerniste el espíritu que estaba en aquel hombre hablando, aquel sueño o aquella profecía que estaba dando. No darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueño,
porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. ¿Por qué causa? Porque si Dios le ha dicho a usted o a la persona que no adorarás imágenes, no te postrarás delante de ella, no verás otro Dios que sea diferente al gran Jehová de los ejércitos o al Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo se va entonces a postrar entonces delante de una imagen? Si le llega a una persona, un espíritu, allí le dice, mire, esta imagen, mira cómo echa sangre, mire cómo vienen esos espíritus engañosos, esos espíritus malos a pervertir las cosas y hacer engañar a las personas. Mire cómo echa sangre esta imagen, mire cómo llora. Dice que la Biblia dice que el diablo hace milagros engañosos, como ¿para qué? Para engañar a las personas y llevarlos cautivos a hacer lo equivocado. Pero Dios en sus grandes misericordias, Dios está dotando un pueblo, apercibiéndolo con sus herramientas, con sus facultades allí puestas en la iglesia, para captar toda obra maligna que pueda venir al hombre y a la mujer de Dios, para que así capten y no caigan entonces en las manos, en las garras de Satanás y sean engañados, así como fue engañado este hombre, este rey Josías, el cual falló amargamente al no discernir la voz de Dios a través del rey Necao, que era el mismo Satanás, pero Dios hablando a través de él. Así como Pedro cuando habló con el Señor Jesús, que el Señor Jesús es el que dijo, es necesario que el hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vaya a Jerusalén, sea entregado en manos de pecadores y sea golpeado y luego crucificado. Allí Pedro le dijo algo correcto, algo bueno, porque no era malo lo que estaba diciendo. Que le dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa. Ve, ahora, ¿cuál respuesta fue la que dio el Señor? Satanás, apártate de mí, le dijo, porque merece escándalo. ¿Por qué? Porque Dios sabía a lo que había venido. Era el propósito de Dios, que tenía que ir obligado a Jerusalén y ser crucificado allí. Pero Satanás tomó los labios de Pedro y habló a través de él. Vemos entonces la fuerza espiritual que está detrás de la persona, no la persona, sino detrás de la persona, para inducir a hacer incorrectamente las cosas al hombre, al ser humano, al Hijo de Dios. Por eso es la importancia, amado y amigo que me escucha en esta hora, de entonces tener ese don de discernimiento, esa facultad dada por Dios a través del Espíritu Santo, para que pueda entonces distinguir, discernir entre esas dos fuerzas del mal que están peleando en el día de hoy. Así que es para usted, amigo que me escucha, es para usted, mi hermana que me escucha, para que sea usted entonces entrando en ese programa de Dios y viendo a través de la Escritura que están puestas para nosotros, para nuestra instrucción, y están puestas para vestirnos con toda esa armadura de Dios, para que podamos entonces captar y discernir todo espíritu malo que quiere venir contra usted. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, Padre Santo, por darnos, Señor, la libertad, Señor, de expresarse de a ti, Señor Jesús. Darnos la libertad, Señor, de darte a conocer, Señor, estas fuerzas malignas, Padre Santo, que están en el mundo, Señor, perturbando la paz, Señor, echando, Señor, bromas, Señor, a diestra y siniestra, Señor, llevando, Señor, induciendo las vidas, Señor, a hacer lo equivocado, Padre mío. Pero en esta hora, Padre Santo, lo estamos desenmascarando, Padre Santo, delante de ti, Padre mío, para que ellos puedan ver y captar y no ser engañados, Señor, tan fácilmente, sino buscar, Señor, tu palabra, buscar, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que el cual los puede ayudar, Señor, para así captar y no ser engañado. Padre eterno, ayuda, Señor, cada vida, Señor, que te alcance nuestra voz, Señor, que ya puedan entender, Señor, y reconocerte como tu único y suficiente Salvador. Ayuda también a cada uno de mis hermanos, Padre eterno, para que entren más profundo, Señor, allá, Señor, en la chequina contigo, Padre eterno, y así puedan entonces ellos captar también y recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, el cual es esa olla, Señor Jesús, esa palabra, Señor, de vida eterna, esa palabra, Padre eterno, dado por Dios, a través del Espíritu Santo, Señor, que es para su instrucción y
sus admoniciones para que no puedan entonces caer en fallas y errores, el cual están cayendo mucho en el día de hoy. Padre eterno, te pido, Señor, bendiciones para cada uno de ellos, en nombre del Señor Jesucristo. El que esté enfermo, clamando por alguna enfermedad, algún achaque en su cuerpo, sea usted dándole sanidad divina en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que esté de falto de provisiones, Padre Santo, dale más abundantemente de lo que te pide. Para gloria te lo pido, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos, y le hacemos la invitación para mañana, Dios mediante, cuando esté otro de mis amados hermanos llevando esta bendita y santa palabra. Que Dios me les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.